Muy buenas, mi nombre es Lara Murbartián y voy a presentar un trabajo que se llama Representaciones profesionales en la intervención judicial y policial ante la violencia de género, un análisis desde la teoría fundamentada. Bueno, lo primero que quiero empezar comentando es que mi línea de investigación principal, que es sobre el estigma, sobre todo de los y las profesionales hacia las víctimas de violencia de género, que también tengo estudios sobre el estigma social en general, ¿no? Una de las cosas que están muy claras es que aunque hayamos avanzado, voy a hablar de España ahora mismo, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de muchos contextos. Me voy a ceñir a nuestra legislación, aunque hayamos avanzado con la ley que tenemos que busca proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y ayudarlas y acompañarlas en el proceso, ¿no? Pues aunque hayamos avanzado en tener una ley que es una ley reconocida internacionalmente como muy avanzada y que en muchos otros países en los que nos sorprendería que no haya una legislación de este tipo, ¿no? Porque pues, son países también europeos con los que compartimos pues ciertas características, ¿no? Entonces destacamos en este sentido, pero todavía sigue habiendo mucho sesgo, mucho estigma por parte de los y las profesionales. Es decir, que aunque tengamos una legislación que condena la violencia de género y que es feminista, realmente las personas que aplican la ley, las personas que interpretan la ley, las personas que escuchan a las víctimas y intentan, ¿no?, aplicar todas estas leyes y estos procedimientos judiciales, y bueno, también desde el ámbito policial, ¿no?, que hacen las evaluaciones de riesgo, que reciben a las mujeres que quieren denunciar, etcétera, son personas que han sido socializadas en la sociedad en la que vivimos, valga la redundancia, como cualquier otra. Entonces los sesgos cognitivos, las actitudes negativas hacia las víctimas, las creencias negativas, los mitos sobre la violencia de género, también existen entre estos y estas profesionales, ¿no? Entonces, aunque esta legislación, de hecho, incluyó la creación de organismos específicos y profesionales en puestos especializados para atender casos de violencia de género, como pueden ser las unidades de la UFAM, de la policía, ¿no? O los juzgados especializados en violencia de género, realmente se ha ido incorporando formación en este tema, formación obligatoria, pero muchas veces los estudios que hemos llevado a cabo han demostrado que son insuficientes estas formaciones, a veces incluso son cortas o no incorporan elementos que realmente deconstruyan el estigma, deconstruyan estos mitos, ¿no? Pues porque quizás son muy teóricas, son cortas o, bueno, en fin, las metodologías que se emplean, etcétera. Entonces, seguimos teniendo profesionales en puestos incluso especializados. Los que no están en puestos especializados, pues también, ¿no? Pero incluso en puestos especializados que ejercen estigma. Y muchas veces estas personas quizás son las que sean más conscientes de este estigma, porque son las que hagan, bueno, pues porque están ahí o tengan mayor interés, pues quizás hagan más introspección, pero el estigma sigue estando, ¿no? Entonces, en este trabajo nos hemos centrado un poco en analizar los recuerdos de profesionales cuando han atendido a víctimas, y a partir de ahí pues el objetivo es analizar cómo policías, abogados, abogadas y otros operadores jurídicos cómo interpretan el riesgo y las respuestas de las mujeres, ¿no? Desde este marco teórico del estigma que venimos trabajando, el estigma entendido como ese proceso en el que emerge en las relaciones sociales, donde un grupo social, en este caso serían las víctimas, son etiquetadas con la etiqueta de víctima, a la que se asocian unas creencias negativas, unos estereotipos negativos, que si son interiorizados, pues llevan al prejuicio y llevan también a conductas estigmatizantes, ¿no? Entonces, bueno, desde todo este marco, esta literatura, el objetivo es analizar cómo estos y estas profesionales interpretan el riesgo y la respuesta a las mujeres. Entonces, lo que hemos hecho es entrevistar en profundidad a profesionales de este campo de trabajo, profesionales que ejercen en España,
de diversas características en puestos especializados, no especializados, etcétera, ¿no? Y hemos hecho un análisis basado en la teoría fundamentada, donde bueno, pues hemos pasado por un proceso de codificación abierta, axial, selectiva, y hemos obtenido una serie de grandes temas y subtemas que explicarían todo esto. Entonces, en esta entrevista lo que se ha analizado es el recuerdo que le venía a los y las profesionales. Se les pedía un recuerdo, a veces decían más de uno, pero bueno, lo que se les viniese primero, ¿no? Entonces hemos trabajado, digamos, con ese recuerdo, con la parte de la memoria, de la práctica profesional, donde emergen pues percepciones, emociones y contradicciones, ¿no? Entonces el primer tema que emerge lo hemos llamado, hay tres ejes, ¿no? O tres grandes categorías: la tragedia en el límite del sistema. Entonces, en este caso, el recuerdo profesional suele estar vinculado a situaciones donde la intervención legal llegó a su límite, revelando la vulnerabilidad extrema que el sistema a veces no logra cubrir a tiempo. Es decir, cómo muchas veces el sistema no logra cubrir las necesidades o la urgencia, ¿no? Entonces, dentro de esta categoría hay dos subtemas. Uno es el impacto del desenlace irreversible, donde los y las profesionales guardan recuerdos nítidos de casos que finalizaron en tragedia, lo que pone de manifiesto que el expediente judicial tiene consecuencias vitales. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, una profesional que decía: se había tirado desde la azotea. Es algo que se te queda, no se me ha olvidado nunca, ni el nombre ni la cara de esa mujer, ¿no? Y decía que el edificio estaba enfrente del centro en el que trabajaban. Entonces esto habla del impacto que tienen los y las profesionales ese desenlace irreversible, como desde la propia profesión vemos que no hemos sido capaces, o que el sistema no ha sido capaz de salvar la vida de esa mujer, ¿no? La integridad física de las mujeres. El siguiente subtema es el choque visual y la urgencia de la protección. En este caso, la violencia física extrema se utiliza en el recuerdo como un elemento que legitima la urgencia de la actuación, pero que también deja una marca emocional en él o la profesional, ¿no? Entonces hay un impacto sensorial y emocional, donde bueno, pues son casos que dejan una huella profunda en la persona que interviene. Y a menudo el bienestar de los y las hijas de estas mujeres es la preocupación central de la propia integridad, ¿no? Por ejemplo, decía una profesional: lo más trágico, yo siempre recuerdo, es una señora que atendí que tenía el ojo totalmente rojo y morado, de todos los colores, porque su pareja le había dado un puñetazo. Lo único que le importaba era que su pareja se había llevado a su hijo pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos este gran tema que engloba, digamos, esa tragedia, los límites del sistema y la huella emocional que deja en las personas que trabajan con las víctimas. El siguiente eje es la tensión entre la norma y las estrategias de supervivencia, la contradicción y la tensión que hay. Entonces, bueno, este tema describe cómo los y las profesionales interpretan comportamientos que parecen contradictorios a priori para el derecho, pero que son lógicos desde la psicología del trauma y lógicos desde la dinámica de violencia y la propia recuperación, ¿no? Entonces, aquí encontramos un primer subtema, que es la exculpación como respuesta al miedo y la presión, ¿no? Entonces, en el momento de la intervención policial, pues el profesional se encuentra, de intervención policial, ¿no? Por ejemplo, el profesional se puede encontrar con mujeres que intentan proteger al agresor, lo que genera una paradoja a nivel operativo. En este caso, una de las cosas que hemos visto en el estigma es que en estos ámbitos profesionales el contexto, la visión, digamos, contextual de la violencia, más allá de aplicar la norma en sí, es más difícil porque digamos que los propios estudios de estos y estas profesionales no son los estudios que hay en trabajo social o en el ámbito psicológico, ¿no? Entonces falta, digamos, una cultura profesional y
digamos que el marco teórico desde el que se entienden las actuaciones sigue siendo el de aplicar la ley, pero se obvia toda esa parte más psicosocial, ¿no? No digo todos los profesionales, pero que es como una cosa del propio ámbito profesional. Entonces ahí queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, bueno, bajo este tema de la tensión entre la norma y las estrategias, tenemos la exculpación como respuesta al miedo y la presión. Entonces los profesionales interpretan comportamientos contradictorios que desde la psicología del trauma o desde el propio entendimiento de la violencia pues serían comprensibles. Entonces mujeres que intentan proteger al agresor durante la detención, que quieren retirarse del procedimiento judicial, que vuelven con el agresor habiendo órdenes de alejamiento, todas estas son cosas, ¿no?, que muchas veces son interpretadas como falta de veracidad o que se minimiza la violencia por parte de los y las profesionales en estos casos, cuando realmente puede ser una estrategia de supervivencia ante el peligro inminente. Una de las cosas que se ha visto es cómo aumenta la violencia después de poner una denuncia, ¿no? Porque el agresor siente que está perdiendo el control y entonces hay una escalada de la violencia. Justo en esos momentos es cuando más corre peligro la vida de las mujeres. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Por otra parte, en este tema, entre la tensión entre la norma y la estrategia de supervivencia, está el subtema el análisis crítico de las vulnerabilidades transversales. Entonces, el sistema tiende a buscar a la víctima perfecta, entre comillas, ¿no? Que debe estar sobria, no tener problemas de consumo de sustancias, decidida, coherente, preparada para dejar al agresor, etc. Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay una profesional que dice: esta mujer tenía un problema añadido que era alcohólica y además con el reproche social que como era alcohólica parece que todo se lo merecía, ¿no? Y nunca nos paramos a pensar que por qué empezó esa mujer a beber. Entonces, ante el consumo de alcohol o sustancias surge el reproche social en lugar de centrarnos en la violencia que está recibiendo esta mujer, ¿no? No entraría dentro de esa víctima, ese estereotipo de víctima perfecta o deseada a ojos de los y las profesionales. Entonces, bueno, de hecho las adicciones son frecuentes secuelas de la propia violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues va un poco por ahí, ¿no? Cómo emerge una conciencia sobre cómo el sistema penal juzga la moralidad de la víctima, por ejemplo, ante el consumo de sustancias, en lugar de centrarse en la violencia. Y el último eje sería el impacto de la responsabilidad y la desconexión operativa, donde se describe la vivencia interna del profesional ante el ejercicio del poder legal. Es decir, hay un impacto de la propia responsabilidad que tienen los y las profesionales y hay una desconexión del caso, ¿no? Entonces aquí encontramos dos subtemas. Por una parte, la impotencia ante la puerta giratoria de la justicia. Entonces, el profesional o la profesional se siente frustrada cuando ve que la ayuda ofrecida no es aceptada como desearían o que no lleva a la expectativa que tenían, o que el ciclo de la violencia se repite. Entonces esto a veces se interpreta erróneamente como un fallo de las mujeres y no del entorno o de la propia naturaleza de la violencia. Entonces, bueno, pues decía una profesional, me sentí un poco impotente, ¿no?, al ver que todo el tiempo intentaba exculparlo y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Porque en esos casos recibes una llamada y estás allí en el contexto en el que está ocurriendo. Entonces ven de cerca lo que está pasando y esa frustración de querer ayudar y que siga la violencia, ¿no? Entonces, bueno, hay un riesgo de culparlas a ellas y no al propio contexto o al sistema que no es capaz de proteger a las mujeres adecuadamente, porque también tenemos que pensar en esto, ¿no? Cuántas mujeres denuncian y luego pues encuentran que es difícil encontrar la protección que necesitan. Y el siguiente subtema es la desconexión necesaria y el vacío del postseguimiento, ¿no? Entonces, cómo la estructura del trabajo policial y judicial fomenta una separación abrupta con el caso una vez cumplido el trámite, dejando al profesional sin un cierre narrativo. Entonces, hablan de un vacío, de cómo, dice una profesional, es un poco complicado el mantener a raya los sentimientos, pero bueno, ya después de ese caso nosotros no lo seguimos, entonces bueno, como que te desvinculas un poco, lo tratas en ese momento y fin. Entonces falta un cierre narrativo o de seguimiento para el bienestar de las mujeres y también para que los y las profesionales cierren, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente, ¿qué podemos discutir? Que hay que seguir trabajando para prevenir este estigma y que hay que trabajar para que haya más formación, para reducir esos sesgos y ajustar los tiempos procesales a la recuperación real de las mujeres.
Muchas gracias.